estimados amigos. Estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar desde un punto de vista amplio y plural los aspectos más sustantivos y relevantes ocurridos en la reciente semana. Recordarles a todos ustedes que este es un programa que se transmite por VES TV, de VES Cable, el canal VHTV de Cable Más y también por Conectados TV, además de las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Ángel Delgado y aquí estoy con Juan Cheput y Víctor Andrés García Belaúnde para llevar adelante las secuencias de este programa. Bueno, la última noticia, ahora que hemos abierto el programa, ha sido el lamentable deceso de un parlamentario, del actual primer vicepresidente del Congreso, Nano Guerra García, al cual hemos conocido todos, e independientemente de la visión política que podamos tener frente a él, primero decir que toda muerte es lamentable y que probablemente esta ocurrencia vaya a tener algún tipo de consecuencias en la configuración de la mesa directiva. Mal que bien, Nano Guerra García había sido uno de los artífices de esta mesa multipartidaria, de esta coalición que mereció muchas críticas, por cierto, y en consecuencia he ahí el filo político de este tema, ¿no? Otro tema que también podríamos conversar, sin duda, es los comentarios que se han hecho a propósito del viaje de un grupo de congresistas a Rusia, ¿no? Esto ha merecido algunos reproches, interrogantes por la prensa y creo que también merece el comentario de todos nosotros. Creo que con estos dos temas y quizás tener pues opiniones sobre cómo se está desarrollando la lucha contra la criminalidad en algunos distritos de la capital, el estado de emergencia, también podríamos nosotros dar opiniones al respecto. Entonces, empezamos primero contigo, Víctor Andrés. Te hago la pregunta, tu comentario sobre lo de Nano Guerra, el Ya, viaje a Rusia y un primer balance de los resultados de esta lucha del gobierno de Boluarte contra la delincuencia organizada. Adelante. bueno, ante todo un saludo muy cordial, Ángel, para ti y para Juan, por supuesto. Eh, bueno, sí, es una mala noticia. Nano Guerra García, todos lo conocíamos. Eh, Era una persona inteligente, con ideas claras. eh, eh, no se lo conoció nunca ni un acto de corrupción. No se le conoció nunca un acto de corrupción. No se le acusó por corrupto, por mochasueldos, por tráfico de influencias. Yo creo que tenía una conducta ética, me da la impresión que era impecable, y eso duele más, evidentemente, en un parlamento que se van los buenos y los que no lo son, los cuestionados, son los que se quedan. Él, Como la hierba yo no mala, comparto. ¿Ah? como la hierba mala. Así es, así es. Yo creo que, bueno, no he compartido siempre sus ideas, por supuesto. Políticamente hablando, él cambió de tendencia en un momento determinado, pero siempre actuó, nunca vimos que actuaba así por algún interés personal, sino porque sus ideas pues fueron madurando, fueron, en fin, fueron enriqueciéndose con otras experiencias, ¿no? Pero creo que hizo un papel decoroso en el Congreso, un Congreso tan desprestigiado, con tan mala gente. Evidentemente él brillaba solo porque tenía cualidades, pero además lo de méritos de sus colegas pues lo hacían Era a él, jefe de bancada. así es, lo hacían a él una persona sobresaliente, ¿no? Eh, Se llevará a la tumba. ¿Qué pasó con eh, la, la ley que se aprobó de modificación constitucional para la creación de la segunda cámara, ¿no? Ahí pasó algo, y él retiró un proyecto, creo que fue así, a recordar, Sí. y bueno, y no se aprobó pues la bicameralidad que estaba
había sido aprobada ya en primera El votación, adelanto parecería, de ¿no? elecciones, que estaba fijado para el mes de abril, que se había votado Perdón, en primera perdón, tiene instancia, razón. El sí, adelanto de elecciones, tiene razón, el que adelanto de tuvo más de elecciones. 105 votos en el mes de Así es, diciembre y que debió votarse en enero y se postergó y no se votó. así Al es. contrario, se retiró. Tienes Eso, razón. Tienes mejor memoria que yo, Ángel, te lo agradezco. Bueno, el asunto es que él se llevará ese secreto. ¿Qué cosa pasó? ¿Por qué retiró o cambió de parecer a última hora? En fin, es algo que no lo sabremos ya, probablemente nunca, porque él se fue. Pero creo que, aparte de eso, ha tenido un desempeño adecuado en un Congreso que ha tenido, pues, errores garrafales. Ahora, él ha bajado al llano y en el llano se ha topado con una realidad que le afecta a todos los peruanos: la poca salud. No hay salud pública en el Perú, donde una posta médica de la Punta de Bombón, que está en un extremo del Valle del Tambo, está cerrada, cierran a las 7 de la noche. Y además si hay ambulancia, pero no hay chofer. El chofer pertenece a un empleado de la municipalidad. O sea, todo eso mal hecho y mal amarrado, ¿no? No hay médicos, ni siquiera vive el médico en Punta de Bombón, sabidos a dónde vive, sabidos si había, no había. El asunto es que a las 11 de la noche no había nadie. Y la ambulancia estaba ahí sin chofer porque el chofer es empleado de la municipalidad. No es empleado de salud, sino de la municipalidad. Siempre, ¿no? El hermanón, siempre el compadrerismo, siempre los amigos, hay que darles puesto de trabajo, aunque no sean especialistas, porque claro, un chofer de ambulancia no es lo mismo que un chofer de cualquier otro carro, ¿no? Son dos cosas diferentes. El chofer de ambulancia tiene cierta experiencia y cierta pericia, además, para poder manejar una ambulancia en situaciones de emergencia. Él ha comprobado, o el Perú ha verificado a través de su fallecimiento, de que la salud pública está por los suelos y que por lo tanto enfermarse o darle algún tipo de infartos en la noche es fatal. Si es en el día, puede haber solución, pero en la noche no hay solución, es fatal. Y se demuestra pues que la salud que ha sido descentralizada no funciona. Es un tema para poder analizar. La salud y la educación que han sido descentralizadas, se han pasado en muchas de sus funciones a los gobiernos locales, no funcionan. Han empeorado y no han mejorado. Y eso hay que decirlo. Ahora bien, en el tema y lo lamentamos mucho porque creo que era un hombre valioso y ha muerto relativamente joven. En el tema de los viajeros a Rusia, no se han ido al Mundial de Fútbol, se han ido invitados por la Duma. O sea, podríamos hablar de los 13 de la Duma, porque hace 500 años hubo 13 de la Fama, 13 de la Isla del del gallo, Gallo, del ¿no? gallo. Que en 1527 Pizarro trazó una línea y dijo lo siguiente: por este lado se va a Panamá a ser pobres, por este lado se va al Perú a ser ricos. Entonces, parecería que han trazado una línea y han dicho: por este lado se va a Rusia, ¿no? A tener granjerías, invitaciones, ¿no? Todo gratis, a conocer la Plaza Roja, y los que cruzan esta raya se quedan en el Perú para no viajar, para quedarse donde están. Y han escogido, pues, el viaje de Putin, porque este partido que los ha invitado es un partido vinculado, que se llama Partido Liberal Demócrata, es una satélite de Putin. Entonces, y que cree en el expansionismo, soviético, que en realidad más que soviético era heredado de Pedro el Grande, que creció mucho Ruso, el gran imperio ruso. y que creó la Rusia que hoy día conocemos, pero la diferencia, y que Putin admira mucho. Pero la diferencia entre Pedro el Grande y Putin, primero, es que el otro era grande realmente, en todo sentido. Era hombre muy alto, decían que Muy tenía alto, casi 2 metros. casi dos En metros cambio, tenía. Putin era es muy pequeño y además es poco simpático. Y el otro hombre vivió en Europa, vivió en París, vivió en Londres y quiso hacer de Rusia un país europeo totalmente. Y parece que Putin está tratando de hacer todo lo contrario: aislarlo de Europa, de Occidente, pelearse con Occidente y creyendo que ese aislamiento lo puede ayudar, y creo que lo va a perjudicar, porque la economía rusa evidentemente no está bien, y a pesar que el precio del petróleo ha subido,
la economía tiene una serie de problemas y sobre todo la producción de sus industrias y sobre todo de su industria militar están sufriendo mucho porque le faltan una serie de implementos técnicos que vienen de Occidente. Entonces yo creo que estos 13 señores que han viajado a Rusia por un plato de lentejas, o sea, por un pasaje gratis, digamos, y que no se dan cuenta que el Perú tiene una posición muy clara, no se dan cuenta que en las Naciones Unidas 141 países votaron en contra de Rusia, condenando a Rusia, y solamente 5 países lo votaron en contra de esa moción, que fueron Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, la propia Rusia y Siria. Entonces, es un país aislado. ¿Qué hacemos visitando un país en guerra y aislado? Y además hay que recordar que el señor Putin es un reo internacional, no puede salir de Rusia porque lo capturan. Tiene un orden de captura por genocida, por secuestrar a niños, por asesinatos, por violación de los derechos de las personas. O sea, lo capturan. No puede, pero poner un pie en la frontera porque lo capturan. Entonces, con todo eso y con la posición peruana, que fue clarísima de condena, aquí tengo la resolución que aprobó el Perú, que decía que no podían de ninguna manera el Perú convalidar eso, sino que lo criticaba. El Perú condenó la invasión. Y si ha condenado la invasión, pues evidentemente acá se dijo lo siguiente, el gobierno de Perú dice, sigue la situación de Ucrania y lamenta que se esté produciendo una masiva ofensiva militar por parte de la Federación de Rusia que configura un acto de agresión conforme a la resolución 3.314 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que viola la integridad territorial y la soberanía nacional de Ucrania. Eso lo dijo el Perú y lo dijo repitiendo un poco lo que dijo la ONU. Entonces, con todos estos antecedentes, ¿qué hacen congresistas del Perú destruyendo la posición peruana, que es del gobierno peruano finalmente, del Estado peruano, yendo a Rusia en plena guerra en un país agresor? Me parece de muy mal tino y que solamente demuestra pues su interés en viajar gratis, aunque sea a cualquier parte, ¿no? Ok. Juan, tu opinión al respecto. En el caso de Nano Guerra, yo quería decir una cosa muy puntual, que Nano Guerra viene efectivamente del Partido Socialista Revolucionario en sus años mozos. Luego se convierte en funcionario de Alberto Fujimori, asumió la conducción del diario El Peruano y luego posteriormente se convirtió en un detractor absoluto del fujimorismo y termina finalmente como vocero, como representante y como vicepresidente de Fuerza Popular, ¿no? Al margen de, creo que esto es bueno recordarlo también, porque si bien es necesario, yo creo, lamentar la muerte de una persona que más ha sido amigo nuestro, lo hemos conocido muy cercano, no deja de ser curioso esta trayectoria, ¿no? Es ida, vuelta y vuelta. Juan, al respecto, tu opinión y también sobre el tema que ha tocado Vitocho relativo a este viaje de algunos congresistas a Rusia. Un gran abrazo a ambos. Un gusto estar con usted, con mi tocho Ángel. Mira, a mí me ha sobrecogido esta muerte de Nano Guerra García por varias razones, ¿no? Una de ellas tiene que ver con que hace muy poco, ese día lunes, estuve en un almuerzo de amigos con él, un largo almuerzo, junto con la alta dirección de Fuerza Popular. Y la verdad es que saber de cerca cuáles eran sus planes, no solamente como vicepresidente del Congreso, sino también para fortalecer la relación, sobre todo con la juventud y con los parlamentarios jóvenes, y que eso se quede truncado, independientemente de la trayectoria o su biografía, es Sí, algo que en lo personal me afecta, ¿no? sí, Me afecta por la cercanía y porque la muerte de alguien cercano, sea amigo, sea pariente, siempre nos coloca en esa disyuntiva, ¿no? De cuál va a ser nuestro legado, cómo, como bien señalaba Víctor Andrés, mientras hay personas a las cuales aspectos vitales, fundamentales en el ser humano como el honor o la honestidad les importa un comino,
y van dejando regada su inmundicia a lo largo de su vida. Hay otras personas, principistas, que prefieren el camino correcto y sin embargo su transitar por esta vía, como decía Santo Tomás, es muy corto, ¿no? Entonces, mis condolencias a su familia, a su partido, obviamente a todos sus allegados por este lamentable deceso. Y que como ha señalado también Víctor Andrés, estoy acá en un trío, dos personas que tienen muy buena memoria, Ángel y tú, Vitocho. Este es un tema de salud pública. Mira, de nada te vale tener un excelente seguro privado si es que te vas Claro. al interior del país. Hay poca gente, o algunos nomás recuerdan el caso del general Huerta, José Huerta, ministro de Defensa, que en el año 2019, haciendo una inspección en Amazonas, en la zona del Cenepa, le sobrevino también una descompensación. Y cuando lo llevan en un vuelo de 5, 6, 7 minutos, dentro de lo que me acuerdo, a otro lugar en la región, llegan a la posta y no había equipos. Y luego lo trasladan y siguen el avión y ya estaban haciendo una peregrinación buscando un lugar donde pudieran atender. Y eso debe llevar a pensar en una reorganización total porque la corrupción es gigantesca en los gobiernos regionales y locales. Ese debe ser tema de Sí. otro momento, pero ya la corrupción está desatada en el Perú porque no hay fiscalización. Y es en ese contexto en el cual viajan un grupo de parlamentarios. Yo creo que los viajes, tal y como es en Colombia, lugar donde me precio de pasar mucho tiempo, los viajes no solamente se tienen requieren de un visto bueno del presidente del Congreso o del oficial mayor, se articulan con la Cancillería. ¿Por qué? Porque un congresista, un parlamentario, en el caso colombiano, un senador o un representante, no viaja porque se le da la gana o representándose a sí mismo, o como estos señores en tono de vacaciones. Está representando al país porque son parte de la democracia representativa desde el momento que surgen del voto popular. Y acá en el Perú hay viajes que no es primera vez que van en contra, ¿no? Por ejemplo, todos los líos que hay entre Saharaui, Marruecos y todo eso van de un lado a otro como si nada. Visitan Taiwán y después, si se queja China, China continental. O sea, es decir, hacen lo que se le da la gana, sobre todo los parlamentarios. No tienen bandera y eso no está regulado. El poder blando que tiene la China en este Perú es consecuencia directa de la gran cantidad de viajes que ha financiado a un montón de congresistas e inclusive sus familiares. Entonces, por eso tú tienes algo que es peor que Odebrecht, que son las empresas chinas, y nadie las cuestiona. Y está señalado hasta la exageración de que no hay ningún tipo de fiscalización sobre las empresas chinas que vienen, licitan, ganan, ponen la primera piedra y se van. Y nadie la puede seguir, ¿no? Entonces, yo creo que eso se tiene que normar para evitar de esa manera que se siga de esta manera destruyendo la imagen del país, generando confusiones en el mundo con viajes como este. Bueno, totalmente de acuerdo. En efecto, eso es inclusive claro. Si hay algo que empata a Odebrecht con esta acción empresarial china, es que en ambos casos había un direccionamiento por parte del Estado. Es sabido perfectamente que el Partido de los Trabajadores, los altos dirigentes de este partido con Lula a la cabeza, promovían en América Latina y en otras partes del mundo a estas empresas, ¿no? Y eso le daba ciertos privilegios. Y en el caso de China, yo creo que el modelo con sus características propias se repite en lo fundamental. Yo quería, en esta segunda parte, ya tenemos muy poco tiempo, un par de breves opiniones de cómo está yendo a su juicio el proceso de lucha contra la violencia criminal, la criminalidad común, gangsteril, en estos distritos a la luz del estado de emergencia que se ha decretado. Sin más, Víctor Andrés, tu opinión, pero tiene que ser muy puntual para estar dentro de los Sí, muy plazos. puntual, muy cortito para despedirnos ya. Yo creo que yo tengo una buena opinión del general Romero, la verdad. Creo que, pero sí creo que hay un desgobierno, hay falta de objetivos y falta de una planificación uniforme y coordinada entre los miembros del gobierno. Hacer un estado de emergencia para un distrito de Lima
esa noticia ha dado la vuelta al mundo y la gente cree que es creen que es declaración de emergencia para todo el Perú o para todo Lima. Eso ha causado muy mala noticia fuera del país y ha restringido el turismo. Eso afecta mucho. Y luego un alcalde que pide emergencia y después dice que no, pero que los locales públicos de diversión, las discotecas, los espectáculos no se cierren. Y cuando se declara un estado de emergencia, hay que restringir la actividad de las personas y se ponen en suspenso algunos derechos del ciudadano. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en lo que se hace. Y segundo, creo que no está preparado el Estado todavía para dar un estado, una situación de emergencia, porque si tenemos 9.000 o 10.000 patrulleros todavía guardados por falta de repuestos, ¿qué estado de emergencia se puede emplear allí o desarrollar? Creo que puede servir una experiencia lo que se está tomando en serio, pero me parece que se requieren muchas cosas más para un estado de emergencia. Se requiere un programa de emergencia, un plan de emergencia, no declarar en estado de emergencia el país, que es Claro, diferente, un claro. plan de emergencia que pueda incluir a las fuerzas policiales, a las fuerzas militares, al Ministerio Público, al Poder Judicial y a otras autoridades pues, municipales también y regionales. Un plan de emergencia y después Sí. desarrollarlo. Y finalmente se acaba de aprobar la delegación de facultades para normar este tipo de cosas. Perfecto, esperemos que salgan y que se puedan aplicar para después pensar si han tenido éxito o no. Sí, sin duda alguna, sí. Mira, antes de darle la palabra a Juan, decir lo siguiente, que a mí particularmente no me cuece que para combatir a la delincuencia común tú tengas que suspender los derechos constitucionales de la libertad personal, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, más la inviolabilidad del domicilio. Y digo esto porque en honor a la verdad, tú has hecho una clara distinción entre lo que es un plan de emergencia, que yo sí creo que se debería tener con este mecanismo que está establecido en la Constitución de suspender los derechos constitucionales para que la fuerza pública pueda llevar adelante una determinada acción. Yo creo que eso es diferente y en todo caso vamos a ver qué cosa sucede. ¿Tu opinión al respecto, mi estimado Juan? Bueno, yo considero de que hay un desorden, lamentablemente hay una ausencia de liderazgo. Creo que esta medida de emergencia se tomó a la volada de los Estados Unidos solamente para dar a entender que la Argentina Boluarte, estando en Nueva York, gobierna, y es por eso que apresuró un Consejo de Ministros en el cual no se entró a un nivel de detalle y sacaron bajo la manga esta situación. Y eso, lamentablemente, Vitocho, tu micrófono. Sí, Y bueno, y esto lamentablemente ha originado esta situación de desconcierto que hace que algunos alcaldes entren en contradicciones, ¿no? El alcalde de San Juan del Lurigancho pide que no sí, se pues. restrinja el derecho de las discotecas, el centro de diversión. El alcalde de San Martín de Porres pide toque de queda y el alcalde de San Luis pide fusilamientos, ¿no? Entonces yo considero que acá tiene que haber un liderazgo único encabezado por Vicente Romero Fernández. Creo que esas manifestaciones contrarias está demostrando la ausencia de un norte común, de un plan común. Y hay una gran confusión, o sea, hay un gran deseo, la gente está en pánico, pero eso no es suficiente y no se correlaciona con una medida que nos dé pues confianza y satisfacción a todos. Bueno, hemos llegado al final de este programa, ha sido importante, hemos dado opiniones sobre varios asuntos. Yo quería agradecerles a todos ustedes, amigos, por la preferencia a Plataforma por el Perú y decirles que estaremos la próxima semana en un nuevo programa donde comentaremos los asuntos, incidencias más importantes de la semana que corresponda. Nos despedimos agradeciéndole a todos ustedes el reconocimiento y el seguimiento a este programa. Nos vemos hasta la próxima semana.